Bien, para el siguiente ejercicio tenemos que hallar la fuerza presente en los elementos resaltados, es decir, la fuerza presente en el elemento EF, en el elemento FG, en el elemento GC y en el elemento FC. ¿Vale? Y finalmente el elemento CD. Entonces tenemos que hallar la fuerza en esos elementos. Para ello tenemos que acudir pues al método de las secciones. ¿Por qué? El método de las secciones, como ustedes recuerdan, simplemente consiste en establecer diferentes tipos de corte con el fin de poder calcular las fuerzas que nos están pidiendo. En cambio, el método de los nodos tenemos que ir punto por punto calculando todas y cada una de las fuerzas presentes en el sistema. Muy bien, entonces para eso, ¿qué tenemos? De manera inusual tenemos que, tanto en el punto A como en el punto H, tenemos apoyos de tipo fijo. Es decir, nuestro sistema está indeterminado en un principio. Por lo tanto, el corte que hagamos tenemos que hacerlo, pero al hacerlo no tenemos que tener en cuenta esta cuestión de acá, ni el apoyo H ni el apoyo A. Como ustedes recuerdan, todo apoyo fijo tiene reacciones en X en Y, lo que nos hace 4 reacciones que no nos ayudan a poder resolver el sistema. Muy bien, entonces si queremos plantear un corte, ¿cuál podría ser? ¿Vale? Por ejemplo, un corte que nos ayuda a calcular estas barras. Entonces, por favor, si quieren, pausen el video un momento, piensen en el corte y vemos cuál podríamos hacer. Entonces, vamos a, por ejemplo, a plantear en rojo, por ejemplo, cómo nos caería el corte. Muy bien, aquí tenemos una serie de cortes. Podemos tener cualquier cantidad de cortes siempre y cuando cumplamos con unas ciertas reglas muy estrictas. Entonces, en principio podríamos hacer, vamos a ver, un primer corte podría ser, no sé, por ejemplo, solamente por plantear, podríamos decirle que hagamos un corte tal que así, que este sea denominado nuestro corte número 1. Con ese corte número 1 podremos calcular o establecer la fuerza EF y la fuerza CD. Muy bien, ya tenemos ese primer corte. Ahora, ¿qué podríamos decir para calcular las demás? Entonces, para calcular las demás podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver, podríamos por ejemplo hacer el siguiente corte. Si nos fijamos, podemos calcular, cortar esta barra, cortar esta otra barra acá y venir por acá, y este podría ser nuestro segundo corte. ¿Para qué? Para calcular finalmente el elemento FC y el elemento FG. Ya tenemos entonces la posibilidad de calcular 4 elementos diferentes. Y ya pues para finalizar podríamos hacer como tal un corte, que este sería nuestro corte número 3. A ver cómo nos queda. Muy bien, con esos 3 cortes vamos a establecer cómo nos debería quedar nuestra estructura. Así pues, antes de poder, digamos, continuar, vamos a realizar o a sacar el DCL de cada uno de ellos. Entonces, si quieren, para esta parte, pausen un momento el video y sacamos los diferentes DCLs, ¿vale? Voy a hacer lo propio y ponerlo en cada uno de los DCLs en nuestra hoja en blanco. Muy bien, a ver cómo nos quedaría. Entonces tenemos eso, hagamos los 3 cortes y recuerden, tenemos que trabajar con la parte superior de la armadura. Bien, tenemos entonces ya nuestras diferentes secciones con los cortes 1, 2 y 3, así que coloquémoslo simplemente. Esto es lo referente al primer corte, ¿vale? El primer corte que hicimos, esto es referente a nuestro segundo corte y esto es referente a nuestro tercer corte. Espero que les haya quedado igual. Bien, ahora vamos a concentrarnos en cada uno de ellos a ver qué podemos calcular de cada uno. Entonces, tenemos los diferentes cortes con sus diferentes DCLs. Hemos sacado aparte las tensiones de las cuerdas porque solamente vamos a tomar en cuenta lo que estamos como tal de la armadura, lo que estamos viendo de la armadura. Por tanto, las cuerdas se deben cortar, con lo cual calculémoslas. Entonces, para ello simplemente vemos lo siguiente. Si no fijamos nuestra tensión T, ¿cierto?, de la polea, ella tiene que dividirse entre 2 porque está recibiendo la carga de 50.000 o 50 kilonewtons. Por tanto, si establecemos la sumatoria de fuerzas en Y e igualamos a 0, tanto que hacia arriba positivo, obtenemos 2 veces la tensión menos 50 kilonewtons, todo eso ha de ser igual a 0. Por tanto, nuestra tensión T pues valdría 25 kilonewtons cada una. Ya tenemos el valor de nuestra tensión T. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve entonces para poder establecer el valor de la fuerza T que va a actuar en los diferentes DCLs. ¿Listo? Entonces, llegados a este punto, con nuestro primer corte, con el corte número 1, simplemente veamos una cosa. Entonces,
¿Cuáles barras nos interesan calcular? Nos interesa calcular la barra FE y nos interesa calcular la barra CD. La otra barra, la barra EC, coloquémosla aquí, pero ella no va a ser necesario calcularla, o sea, no va a ser de vital importancia, por así decirlo. Por tanto, ¿qué tenemos? Pues simplemente tenemos la posibilidad de calcular esto. ¿De qué forma? Vamos a ver. Queremos calcular alguna de las dos barras. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, FE y CD son fuerzas que están actuando en Y, por tanto, no nos pueden ayudar a calcular. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, planteamos los momentos respecto al punto E? Por poner un caso, ¿qué sucedería? Pues simplemente que en momentos respecto al punto E, la fuerza EF y la fuerza EC no hacen momento, pero la fuerza CD sí lo hace. Por tanto, podemos decir la sumatoria de todos los momentos respecto a E debe ser igual a 0, en tanto que momento antihorario positivo, por ponerle algún sentido cualquiera. Muy bien, para esta cuestión entonces simplemente lo que nos queda es ¿cuánta distancia hay desde E hasta la fuerza CD? ¿Vale? Habrían 4, pero ¿qué sucede? También las poleas están actuando. Vamos a ver qué distancia tiene la tensión T, esa que tenemos acá, con respecto al punto E. Si nos fijamos, tiene el radio de 25, o sea, aquí perpendicular se forma la distancia de 25. Por tanto, ese momento iría en sentido horario, ¿cierto? Como es sentido antihorario. Como es antihorario, entonces podemos decir de que la tensión T multiplicada por los 0,25 metros, vamos a dejarlo aquí, ¿listo? Entonces la tensión T por los 0,25 metros hace momento positivo. ¿Qué sucede con las otras dos? Pues esa tensión hace momento también, pero momento negativo. Vean que va en sentido horario. Cuando es sentido horario es negativo. Por tanto, pues simplemente nos queda menos la tensión T, que multiplica, en un caso multiplicará a 4, y la otra tensión T multiplicará a 4 más el radio. Aquí tenemos el radio, para eso nos lo dieron, 4.25. Todo ello de alguna forma tiene que contrarrestarse con el momento que haga la fuerza CD, ¿vale? Esa fuerza CD, como bien sabemos, aquí aparecerá un determinado ángulo alfa. ¿Cuánto vale alfa? Vamos a ver, pues simplemente ese ángulo alfa que está por acá, ¿qué sucede? Avanzo 4 mientras subo 4, pues fácilmente vale 45 grados. Por tanto, ¿qué nos queda? Nos queda entonces que la fuerza CD hace momento, efectivamente, pero lo hace con las dos o con una componente. Lo hace únicamente con la componente en el lado X o en el eje X. Por tanto, ella tiene que hacer un momento. ¿De qué forma? ¿Quién va a ganar? ¿T por 0,25 o T por 4 menos T por 4,25? Lógicamente gana el negativo. Como gana el negativo, la CD tiene que hacer un momento positivo. Entonces simplemente acá colocamos más nuestra fuerza CD por el coseno de alfa, y todo eso multiplicado por la distancia de 4. Y ahora sí, todo eso igualado a 0. Muy bien, ya tenemos entonces la posibilidad de calcular nuestra fuerza CD. ¿Cuánto nos daría? Ahora bien, ¿cuánto nos daría la fuerza CD? Pues simplemente calculémosla a ver cuánto nos da. Recordemos que T vale 0,25. Entonces 0,25 menos 4 menos 4,25 daría menos 8 sobre 4 coseno de 45, 2 puntos, daría como tal, nos tendríamos 2 raíz de 2 veces T. Bien, nos daría entonces este valor, pero entonces, rápidamente, ¿en qué estado tiene que estar la fuerza CD? Si no fijamos, la fuerza CD, para que haga momento positivo, tiene que estar en compresión, tiene que estar hacia adentro. Por tanto, simplemente es ese valor, pero en un estado de compresión. Muy bien, ya tenemos nuestra fuerza CD. Ahora, bueno, y entonces para calcular la otra fuerza, ¿qué podríamos hacer? Podríamos, por ejemplo, hacer sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? ¿De qué forma? La sumatoria de todas nuestras fuerzas en X debe ser igual a 0, en tanto que hacia la derecha positivo. ¿Y qué tenemos? Tenemos pues que nuestra fuerza CD multiplicada por el coseno de alfa, ¿cierto? Menos lo que valga la tensión, ¿cierto? Que ella también tiene un ángulo de 45 porque es paralela a FE.
menos lo que valga la tensión por el coseno de alfa, y ahora lo que haga la fuerza C sub E también por el coseno de alfa, y todo eso igualado a 0. Muy bien, ¿quién va a ganar? ¿CD o T coseno? Entonces en este caso vemos una cosa, podemos simplemente eliminar el coseno, ¿y quién va a ganar? 2 raíz de 2T o T. Lógicamente va a ganar 2 raíz de 2 por T, ¿cierto? Con lo cual la CE o EC debe ir en sentido negativo, y para que vaya en sentido negativo tiene que ir hacia la izquierda, o en este caso a compresión, ¿vale? Debe ir entonces a compresión esa fuerza FE. Muy bien, una vez establecido eso, ¿qué es lo que tenemos? Decimos simplemente que nuestra fuerza S tiene un valor de ¿cuánto? Si lo calculamos nos daría lo siguiente. Daría aproximadamente 1.83 veces la tensión. ¿En qué estado? En un estado de tensión. Muy bien, ya tenemos entonces esa fuerza, y así vamos a hacer con los diferentes cortes. Vemos lo que necesitamos sí o sí para calcular. En el caso de nuestro segundo corte, ¿cierto?, que tenemos acá en pantalla, ya hemos calculado previamente CD. CD va a compresión, ¿cierto? CD va a compresión, ya la tenemos, y vale 2 raíz de 2. No nos interesa calcularla, la verdad, ya la tenemos calculada. Por tanto, hay que calcular FG y FC. La fuerza S nuevamente no haría falta calcularla. ¿Por qué? Porque no me la están pidiendo. Calculemos solamente lo que estamos buscando. Por tanto, parece lógico pensar que si hacemos un momento en el punto C, estas tres fuerzas de una se eliminan. Es decir, sumatoria de momentos respecto a C me tiene que dar igual a 0, en tanto que todo momento anterior positivo. Por tanto, la tensión T y la otra tensión T que están ubicadas en el punto D hacen momento, por supuesto. ¿Y hacen momento de qué forma? Pues simplemente hacen momento negativo. Entonces menos T, que multiplica a 4, porque 4 es la distancia que hay de C a D, menos T multiplicado por 4.25, ¿cierto? Que es el radio de la polea, más, ¿cierto?, más el momento que crea la fuerza T que tenemos acá. Esta fuerza T que tenemos acá, ella crea un momento positivo porque va antihorario. Entonces T multiplicado por 0.25, es decir, pasa igual que en el anterior. Es decir, que nuestra fuerza FG, ¿cierto? Que nuestra fuerza FG, en este caso FG, que hace momento multiplicándola por 4, ¿cierto? Porque aquí lo mismo, 4 es la distancia que hay desde C hasta F, tiene que hacer momento positivo para poder ayudarla. Y para que haga momento positivo tiene que ir hacia ¿dónde? Exactamente, tiene que ir o estar en un estado de tensión. Muy bien, por tanto, ¿qué nos queda? Pues simplemente nos va a quedar igual que la otra. Si hacemos la misma operación, ¿cierto?, nos va a quedar ¿de qué forma? Nos va a quedar 4.4, perdón, menos 4 más menos 4.25 más 0.25, a final de cuentas daría 8, sobre 4 en este caso nos daría 2, es decir, nuestra fuerza FG valdría 2 veces la tensión, ¿cierto? 2 veces la tensión en un estado de igualmente tensión. Muy bien, ya tenemos calculada pues nuestra fuerza FG. Está en un estado de tensión y vale 2, o sea, 50 kilonewton daría eso, ¿vale? Muy bien, llegados a esta cuestión, ¿qué nos queda? Pues simplemente calcular o ver cómo vamos a calcular la fuerza FC. Para eso nos podemos basar nuevamente en las ecuaciones en X. ¿Por qué? Aquí se forma el ángulo alfa que ya conocemos, que recordemos alfa es igual a 45 grados, y nos quedaría la suma de las fuerzas en X es igual a 0, tanto que hacia la derecha positivo. ¿Y qué nos queda? Nuestra fuerza CD, lo que valga la fuerza CD por el coseno de alfa, ¿cierto? Y ahora, como va positivo, la otra tiene que ir negativa, menos FC debe ser igual a 0. Por tanto, nuestra fuerza FC, ¿cuánto nos valdrá? Si hacemos esa cuenta, vean que CD vale 2 raíz de 2, pues simplemente 2 raíz de 2 multiplicado por el coseno de 45 nos daría exactamente 2. Muy bien, daría 2 veces la tensión. ¿Y en qué estado tiene que estar?
Entonces, si no fijamos, si esta va para la derecha en X, la otra tiene que ir para la izquierda, no tiene de otra. Muy bien, por tanto debe ir en un estado de compresión. Vean que ya tenemos entonces para nuestro segundo corte calculadas dos de las barras que tenemos. Entonces vamos simplemente a hacer como un resumen acá. Hemos calculado esta barra, esta barra, esta barra y esta barra. Hemos calculado 4 barras ya. ¿Cuántas nos quedan? Pues solamente nos queda la barra GC. Para ello tenemos nuestro tercer corte, ¿cierto? Acá. Donde, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué operación podemos hacer para poder calcularla? Entonces podemos ver lo siguiente. Si nos fijamos, podemos hacer, por ejemplo, sumatorias en el eje X, ¿cierto? Si hacemos sumatoria en el eje X, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar que la fuerza GC debe ser 0, ¿cierto? Vamos a verlo rápidamente. Decimos, la sumatoria de toda fuerza en X debe ser igual a 0, en tanto que antihorario positivo, perdón, hacia la derecha positivo. ¿Y qué nos queda? Nos va a quedar nuestra fuerza GC multiplicada por el coseno de alfa, ¿cierto? Aquí se forma el ángulo alfa, e independientemente cómo vaya a tensión o compresión, no hay ninguna otra fuerza que aparezca, es decir, podemos decir que esto es igual a 0, por tanto GC, la única opción que tiene es valer 0. Y ya con eso entonces podríamos dar por terminado este ejercicio, el cual por el método de los nodos pues nos hubiera tardado un cierto tiempo, pero por el método de los cortes simplemente fue aplicar como tal una serie de ecuaciones, básicamente momentos y fuerzas en X, para poder calcularlo, ¿vale? Por tanto, en este caso pues ya el ejercicio nos quedó tal como lo ven ustedes en pantalla, muy sencillo, muy fácil, y en este caso pues más bien cortico, ¿listo? Entonces ya con esto tendríamos como tal el método de secciones aplicado a armaduras, donde pues vemos la gran facilidad o digamos la gran practicidad que tiene este tipo de ejercicios. Muchas gracias.